Con motivo del 80 aniversario del final de la Guerra Civil, Televisión Española ha preparado una programación especial y hoy la 2 emite el documental El silencio de otros, dirigida por Robert Bejar y María Ángeles Carracero, que nos acompaña, y a su lado está María Ángeles Martín, perdón, Almudena Carracero, María Ángeles Martín, que es hija de una de las protagonistas, de una de las voces más impactantes del documental, María. ¿Qué creéis que va a aportar el documental en esta semana que ha preparado Televisión Española? Bueno, pues yo creo que, o sea, lo que nosotros queríamos hacer con la esperemos que es lo que pueda aportar, es esa visión de presente, ¿no? De que esto no ha pasado, no es algo de nuestros abuelitos, es algo que nos afecta a todos, ¿no? Una lucha presente, es un sufrimiento presente y miles de vecinas, ¿no? La gente que rodea. Esto para nosotros es importante, ¿no? Que sea algo de ahora, que nos afecta a todos y a todas, la verdad. Es un documental que ha tenido muchísimos premios, creo que son casi 28 premios, incluido el Goya, 29 a mejor ya. 29 ya, al mejor documental y más, y me imagino que serán. ¿Os imaginabais este éxito y esta acogida? No, la verdad que claro, cuando trabajas en un proyecto, en nuestro caso fueron 7 años de producción, no sabes lo que va a pasar. Siempre deseas lo mejor, como cuando tienes un hijo, ¿no? Deseas lo mejor, pero no sabes qué va a pasar. Pero yo creo que lo bonito de todos estos premios, por un lado yo creo que ha funcionado porque ha llegado al corazón de la gente y esto es muy importante. No es un tema que podamos tratar de manera séptica, para eso están los libros de historia, los libros científicos que son muy importantes para ayudarnos, pero nosotros queríamos acercarnos a esto con las herramientas del cine, con la emoción, con la empatía, con la belleza, con la poesía, que la gente pudiera sentir, porque este es para entender que no es algo como es algo que nos afecta a todos. Los premios, por un lado, de libros, obras de arte, otras películas que tratan de eso. Por eso, digamos, es nuestro granito de arena para visibilizar esta lucha, para dar voz a personas extraordinarias que les tocó vivir una serie de cosas y que siguen hoy en día, muchas de ellas, luchando por derechos humanos básicos, ¿no? Estamos hablando de enterrar a tu madre, de enjuiciar a la persona que te torturó, de encontrar a tus hijos, o sea, a un bebé que te robaron. Son cosas como que te llegan al corazón, muy básicas, ¿no? Hablamos de voces, una de las voces más impactantes y madre María, imagino que es una historia que has vivido siempre, que has conocido siempre desde casa, pero ¿qué significó para ti verlo reflejado en el documental? Bueno, en realidad mi madre nos ocultó muchas cosas por el miedo que tenía. O sea que yo puedo decir que de adulta, ¿no? Ha sido, lo he visto y lo he comprendido más ya de adulta. Y yo me impliqué cuando leí las cartas que ella escribía y vi todo ese sentimiento que ella había puesto y el dolor y todo eso, ¿no? Y que murió sin conseguir que, o sea que en vivido toda la vida. En mi familia se ha sufrido el silencio. Eso yo, hasta que has sido Sí, consciente de lo que pasaba, hasta que he el sido título del documental es Tu silencio, me también el silencio de identifico la casa. totalmente con el título, el silencio de mi silencio, de mi familia. Y claro, no puedo cerrar algo que está abierto todavía, habrá que limpiar primero, ¿no? Porque tengo ese derecho, yo respeto el derecho de todos. Y quisiera darles una historia limpia de lo bueno y de lo malo, porque toda la gente fue mala y fue buena y todos, y ya qué más da a estas alturas de la vida, ¿no? Pero hay que limpiar, creo que hay que limpiar. O sea, que recibes la herencia, imagino que también la Sí, obligación de seguir adelante sí, y llegar hasta el final. que me costó, ¿eh? O sea que yo eh, habíamos querido proteger a mi madre por el dolor que representaba eso para ella, que cada vez que se la llevaba a un acto que ella quería luchar, volvía a casa y se tiraba 2 días vomitando de todo el dolor que la venía dentro, ¿no? Y nosotros la queríamos proteger en ese sentido. Entonces nosotros, ¿esto le hace daño? No. Pero luego sí, luego ella murió y nos dimos cuenta de todo lo que significaba eso. Y entonces fue cuando, aquí está Almudena, y dijimos, venga, adelante, que esto es de todos, es derecho humano, es derecho de toda la humanidad. Vamos a escribir un poquito bien la historia para todos, que se sepa lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, todo. ¿Almudena costó romper el silencio en las familias para que hablasen? Pues curiosamente no, porque
Lo que nos dimos cuenta es que era un colectivo tanto tiempo silenciado que tenía una necesidad tremenda de hablar, de contar, de expresar. Y esto nos pasa. Recibimos correos, mensajes, en los coloquios. La gente necesita hablarlo. Por eso yo digo, al final de la película, un antropólogo forense le dice a Ascensión Mendieta, ha llegado la hora. Y yo siempre digo eso, es que creo que ha llegado la hora. A lo mejor la película ha llegado en el momento correcto para sumarse como una herramienta más a esta conversación sobre lo que nos está pasando. Es decir, insisto, no es algo de antes, es en el 2019 cómo es posible que como sociedad tengamos miles de muertos en las cunetas, cientos de miles tal vez, tengamos miles de bebés robados, tengamos gente que se puede encontrar con su torturador en la calle, y ya no te digo un sinfín de crímenes, ¿no? De trabajo esclavo, campos de concentración. ¿Cómo es posible que a día de hoy, en una sociedad, en 40 años de democracia, no hayamos podido lidiar con esto? Entonces, yo creo que la película ha llegado en ese momento correcto, tal vez, para poder servir de esta herramienta para esta conversación, ¿no? Y la gente joven, por ejemplo, en los coloquios, hablando, mucha gente se levanta y se pone a llorar. Gente joven que no sabía nada. No te hablo ya de víctimas directas o familiares, ¿no? Que eso ya la emoción es embarga, pero de gente joven que se levanta y se pone a llorar y dice, es que me han robado mi historia, es que tengo que hablar con mis padres o con mis abuelos. Y esto es precioso, ¿no? Que una película pueda generar esa conversación o ser parte de esta conversación, para nosotros es precioso, hablando de lo que esperábamos y lo que no esperábamos. Lo más bonito de todo esto, sin duda, ha sido la reacción de la gente, ¿no? El desarrollo y la realización de la película ha ido un poco en paralelo a un sentimiento y una sensibilidad social. A lo largo de estos años se ha ido hablando cada vez más, con más libertad, sobre las fosas, sobre los desaparecidos, las torturas, los bebés robados. Ha habido incluso hasta series, o sea, ha habido un tema que se ha generalizado mucho más. ¿Eso os fue cambiando el guión y la idea preconcebida? ¿Influyó para algo? No, en realidad no. Cuando empezamos, bien dices, la gente nos decía, ¿pero para qué hacéis esto? Si es que a nadie le interesa. O sea, de verdad, así, ¿no? La Audiencia Nacional, cuando salían los imputados, nos decían, ¿qué haces aquí? O sea, y finalmente, efectivamente, ha sido algo que ha evolucionado, pero también a las mismas víctimas y sobrevivientes, las personas que están luchando ahora mismo, los políticos les daban la vuelta, o sea, se daban la vuelta y se iban, y ahora es parte de la agenda política, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido una evolución. Para nosotros, lo que nosotros queríamos era seguir, en este caso fueron 6 años de grabación, acompañar a víctimas y supervivientes en ese proceso de búsqueda de justicia, ¿no? ¿Qué se siente cuando estás en este proceso, ¿no? En este caso, que se han tenido que ir hasta Argentina para buscar una justicia que en España se les niega, ¿no? Por tanto, ha influido en el sentido de que, obviamente, hacia el final de la película se habla de esa apertura, se habla de todas las comunidades autónomas, por ejemplo, que han empezado a crear leyes. Todavía tenemos un problema a nivel estatal, que el Parlamento español ha hecho muy poquito todavía, pero a nivel autonómico se ha hecho un montón de cosas para reparar, para investigar, para exhumar. Entonces, estamos en un proceso muy, muy, muy interesante, ¿no? A pesar de todo esto que se habla y de las elecciones y todo esto, la sociedad no está en el mismo sitio que hace 10 años. Eso me parece que es obvio, ¿no? Y prueba de hecho también es esta emisión, ¿no? Insisto, ha llegado la hora. La palabra silencio se repite muchísimo a lo largo de todo el documental, pero más que un silencio parece un grito, ¿no? Como de ayuda. Sí, 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 sí. Sí, mi madre escribió montones de cartas a todas las instituciones, desde el más mandamás, ¿no? Como ella decía. Los mandamases. Los mandamás, ¿no? Hasta el alcalde del pueblo más eso. Y solo recibía, pues eso, respuestas que eso no va con nosotros y te callas, ¿no? Pues, no sé, a mí me sorprendió luego que todo el silencio que mi madre tenía con nosotros fuera todo lo contrario con ellos, ¿no? Cuando alguien venía a casa y cuéntanos, ¿no? Ella se abría y yo me enteraba de cosas que no me había enterado hasta entonces, porque ella también con su silencio yo creo que trataba de protegernos a nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, sí. En fin, ay, no sé, yo es que tengo unos sentimientos un poco
encontrados por todos los sitios. Pero sí, la pena es que haya muerto y no haya visto esta visibilidad. No, mira, ya no te tienes que callar, por favor, cuéntalo, ábrete. No, pero bueno, pero gracias a esta película, que la tiene que ver todo el mundo para luego opinar, ¿no? Si no lo conoces, no opines. No hagas daño gratuitamente. Tú primero la ves y luego, bueno, pues das tu opinión, que se va a respetar. Yo respeto la opinión de todos. Si lo único que quería mi madre era que respetaran también lo suyo, ¿no? Algo tan humano como, por favor, déjame que los huesos de mi madre que los tiraron ahí, déjalos, que los dé, que me los coja y los lleve con mi padre a un sitio digno, ¿no? No que se queden en una cuneta. Y bueno, y esa es la lucha, por ella y por todas. Por todas. Hablabas de empatizar, además se dice en la película que no hay ni un pueblo en España en el que no haya víctimas del franquismo. No se habla de algo local o reducido a una pequeña comunidad, hablamos de algo que afecta a todo el territorio español. Cada historia en la película, y esto era muy importante, que no queríamos contar la historia a través de discursos políticos, ni a través de analistas, ni a través de políticos mismos, ¿no? Queríamos contar la historia con la voz, la experiencia de las víctimas y supervivientes que lo viven día a día, ¿no? Y estas víctimas están esparcidas por toda la geografía, realmente no es algo local. Fue una represión muy generalizada desde el principio hasta realmente hasta entrar a la democracia, que siguió habiendo asesinatos en las calles, eso es importante, ¿no? Pero queríamos contar todo esto siempre a través de la humanidad de las personas, precisamente porque no consideramos que esto sea un tema político. Es un tema que hemos politizado, es una narrativa que hemos aprendido todos a decir, no, esto hay que olvidar, pero la pregunta es, si tú te puedes sentar con María Martín, tú le puedes mirar a los ojos a su madre, de verdad, y decirle, ¿tienes que olvidar? No. O sea, tú puedes. Es decir, lo que planteamos es cada uno que haga lo que quiera con los suyos, ¿no? Con sus muertos. Si tú quieres perdonar a tu torturador, estás en tu derecho. Un Estado no puede perdonar los crímenes. Si alguien le hace algo a mi hija, yo quiero justicia. Yo quiero justicia, que es un derecho que yo tengo, a juzgar a una persona que ha cometido un crimen, ¿no? Y es algo tan básico, cuando lo cuentas desde ese punto de vista, si la gente puede sentarse durante 90 minutos a sentirse en la piel de estas personas, la conversación cambia radicalmente. Lo hemos visto, cambia radicalmente. Por eso siempre animamos a que la gente la vea, pienses lo que pienses, votes a quien votes, sí, que la veas, ¿no? Hay algo como muy humano, muy básico en estas peticiones que podrían ser cualquiera de nosotros, ¿no? Al rodar, ¿tenías la sensación de estar trabajando a contrarreloj, dado a la...? Pues mira, la verdad es que una de las cosas más tristes de la película es toda la gente que se nos ha ido yendo, ¿no? La que se ve en la película y la que no se ve. Pero al mismo tiempo, para darle un toque de optimismo al tiempo, el tiempo también ha permitido que entre a esta conversación toda una generación joven, que antes no estaba. Una generación que tiene muchas ganas de saber, de conocer. Una generación a la que no le han contado la historia, ni en la calle, ni en las familias, ni en los colegios, ni en los institutos, ni en las universidades. Es decir, y este tiempo permite una conversación más enriquecedora también. Tal vez es por ello que haya cambiado todo y que se haya evolucionado, ¿no? Porque vamos entrando a esta conversación diferente que no es pues sobre política, sino sobre derechos humanos, ¿no? Si comparas a España con otros países, hay otros países donde se ha lidiado con esto de una manera diferente y se han sanado, como tú dices, ¿no? Y se han sanado esas heridas que están abiertas y muy dolorosas para miles y miles de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Hablabas de otros países, habéis estado con el documental fuera, en Estados Unidos, creo que habéis estado en Líbano, Toronto y tal. 49 países. Hay heridas abiertas en muchos países, ¿no? Sin duda. Entonces es una historia universal también, pues es que puede es llegar. Una historia universal. Hablas también intergeneracional, a muchas generaciones, incluso a gente que le toca de lejos porque es más joven, pero también a gente que por una razón u otra que vive muy lejos le puede llegar. Absolutamente. Es que lo que tenemos que entender es que esto esto de Spain is different no es verdad. Spain es muy normal. Esto le ha pasado a muchas otras sociedades. Hay muchas sociedades posconflicto, sociedades que han transicionado de una dictadura a una democracia, y cada sociedad decide lidiar con ello de una manera diferente. Entonces es universal en el sentido de que hay muchas comunidades, sociedades, naciones
que se están enfrentando con este problema y que han decidido lidiar con ello de una manera diferente. Y es bonito que la película, a través del caso español, con toda su complejidad, pueda analizar, digamos, esos fantasmas que no hemos hablado, esos miedos, esos problemas que hemos metido debajo de la alfombra, porque la realidad es que siempre sale debajo de la alfombra, ¿no? Vayas donde vayas, la gente siempre te habla de esos problemas no solucionados. Y entonces, bueno, en ese sentido, qué bonito que la película pueda servir también en otras sociedades, ¿no? Y que pueda viajar y que pueda ayudar a través de la historia, ¿no? de gente tan excepcional como María Martín o María Ángeles, que también es una de las protagonistas de la película, participa, que pueda hablar, ¿no? y sanar y solucionar, ¿no? El otro día se le hizo una entrevista al Papa Francisco y decía que una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos. Bueno, me sentí identificada, sí, con esas palabras. Y es cierto, ¿no? Tenemos que, o sea, nadie te puede exigir, olvida, nadie te puede exigir, déjalo ahí, cuando parte de tus huesos, porque son mis huesos, están todavía ahí. Recordando una historia mala, una historia sucia para todo el mundo, pero esos son los huesos de mi abuela. Mi abuelo murió y no los pudo recoger, mi madre murió y no los pudo recoger. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ojalá podamos nosotros, gracias a la visibilidad, que para mí esta es mi primera... mi primer contacto visible con todo esto, ¿no? A ver si se puede hacer algo. Pero no nos pueden exigir que lo olvidemos. No nos pueden exigir eso. No, porque como dice creo que Paqui, hay hambre de memoria. Claro. Esto dice Paqui siempre. Paqui Maqueda, una de las participantes en la película, siempre dice hay mucha hambre de memoria. Yo creo que es importante también, a raíz de las palabras del Papa, ¿no? que no me he encontrado absolutamente con ninguna persona que hemos grabado en la película que no diga todas las víctimas de cualquier genocidio, todas las víctimas de delitos de lesa humanidad, todas tienen derecho a la reparación, todas tienen derecho a ser enterradas dignamente, todas tienen derecho a exigir digamos, esa necesidad humana, ¿no? de enterrar dignamente. Por eso yo creo que es importante que se entienda que lo que esta película cuenta es la vida y la historia de esta gente, de estas personas que han sido silenciadas y que tienen todas estas cosas sin reparar. Es decir, pero es importante que se entienda que exigimos y que todas vosotras, es que nunca me he encontrado a nadie que no diga todas las víctimas son víctimas. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Dices que silenciadas, pero también se dice en el documental que ha sido un silencio entre todos hemos silenciado. Sí, esto es importante, queríamos abrirlo, ¿no? Y también el título tiene mucho que ver con esto. Decimos que es un silencio este silencio no es mío, es el silencio de otros, un silencio impuesto. Que no de los otros. Que no de los otros. Es importante que sí, es como, pero al mismo tiempo es un silencio de todos, ¿no? Es un silencio en el que todos hemos sido partícipes. Yo misma, en la universidad, he hablado mucho, he investigado muchas violaciones de derechos humanos, nunca se me ocurrió que aquí estuviera pasando algo. O sea, no era algo que fuera parte de mi historia, ¿no? Por tanto, es algo en lo que todos, de alguna manera, hemos participado, directa e indirectamente, sabiéndolo sin saber. La pregunta es, ahora que lo sabes, ahora sí tenemos que hacer algo, ahora ya sí lo sabemos, ¿no? Ese es el mensaje que se lanza, pero además creo que todo el mundo que vea el documental hoy va a tener una reflexión y sobre todo una conversación, que también os gustaría, yo creo que hubiera conversación en familia, entre amigos o entre amigos, compañeros o sí, sí. gente que nunca se ha enfrentado a este tema, que tenga la oportunidad gracias al documental. Sí, el debate, que debatan, que hablen, que se hable, que opinen, es que lo primero es conocer. El problema es que si no conocemos lo que ha pasado, no podemos entender nuestro presente. Y eso también es muy importante en estos momentos tan convulsionados. Es que no podemos entender y cambiar el presente si no entendemos de dónde venimos. Claro. Esto parece una perogrullada, pero es absolutamente cierto, ¿no? Esto que está escrito en la entrada del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Las sociedades que no conocen su pasado están condenadas a repetirlo. Bueno, pues es muy importante que toda esta juventud que vota por primera vez, además, sepa cuál es su pasado, ¿no? Y pueda entender este presente. Claro. Pero primero tenemos que
como dicen, no, hay que pasar página. Bueno, pues primero, esto es algo que siempre decimos, hay que leer esa página. Hay que leer esta página negra de nuestra historia y después podremos pasarla. Creo que os han llegado muchísimas peticiones para proyectar el documental en sitios completamente distintos, sí, alejados. O sea, eso es que hay un interés. Hay mucho interés, hay mucha hambre de memoria y también, sobre todo, por ejemplo, de colegios e institutos. Nosotros queremos que la película vaya a colegios e institutos, que los profesores, las profesoras pongan esto a sus alumnos, que se hagan proyecciones en los auditorios, que llegue a esta otra generación que es la que viene después. O sea, ¿no? Parece que siempre decimos, la generación es el futuro, pero es que es absolutamente cierto, ¿no? E insisto, una generación con muchísima hambre de memoria, que lo repitamos, pero es que es muy bonita esa expresión, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Esperemos que la gente disfrute hoy con el documental, hoy en la 2 de Televisión Española, a las 10 de la noche, El silencio de otros, y a ver si ese silencio por fin se convierte en una voz para ayudaros. En un grito de todos. Os esperamos en la 2 a las 10. Gracias. Sí, por favor, os va a sorprender y luego podemos opinar todos. Y conversar. Y conversar. Conversar. Esto es lo que nosotros, conversar. Y conversar. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Nada, a vosotros.